Los 5 niveles de nutrición holística son inspirados en una pirámide de los 5 niveles de sanación. Les voy a platicar un poco. Esta pirámide fue hecha por el doctor Dietrich Klinghardt y es una propuesta para entender la nutrición como desde un enfoque físico, energético, mental, intuitivo y espiritual. La historia es que todo empieza por este doctor que se llama Dietrich, es alemán, quien para mí cambió completamente la forma de entender cómo crear dietas, cómo prevenir enfermedades, cómo traducirlo a la nutrición. Además de que ya estaba estudiando la nutrición funcional, entendiendo que cada alimento tiene un nutriente que llega a algún lugar y tiene una finalidad para hacer una función maravillosa, porque comer no es contar calorías. Este doctor era un médico con una formación en medicina moderna y también estudió psicología en la Universidad de Friburgo. Después hizo un doctorado, investigó cómo el sistema nervioso autónomo participa en las enfermedades autoinmunes. Lo que él vivió fue justamente lo que lo llevó a desarrollar este modelo, que les voy a enseñar aquí. Al inicio de su carrera, se fue a la India y ahí conoció la medicina ancestral, la medicina tradicional, los conceptos más orientales sobre la enfermedad, y se dio cuenta que la medicina moderna no era nada parecida a la medicina oriental antigua. Entonces, aprender de esa forma y entender la salud de esa manera marcó profundamente su manera de pensar. Y comenzó a hacerse muchas preguntas sobre cómo sanar realmente las enfermedades del cuerpo físico. Después se fue a Estados Unidos. Ahí trabajó en un hospital en urgencias como médico y se dedicó básicamente a tratar el dolor crónico. Y ahí observó un patrón que él mismo explica en sus libros, que les voy a dejar aquí para recomendárselos. Muchos pacientes mejoraban físicamente con medicamentos, con tratamientos, pero seguían enfermos. Y por otro lado, observó que los pacientes que llegaban a resolver conflictos emocionales profundos tenían una mejoría en su salud física de una manera impresionante. Y lo empieza a estudiar, lo empieza a observar. Entonces, eso lo llevó a integrar todo lo que había aprendido. Él también tenía formación en neurología y medicina biológica, así que comenzó a desarrollar un modelo donde unía neurología, terapia neural, psicología, medicina ancestral, acupuntura, toxicología y medicina integrativa, también medicina moderna. Fue de esas personas que unió tantos enfoques que normalmente no trabajaban juntos, que a mí me llamó muchísimo la atención. Él fundó el Instituto Klinghardt y empezó a trabajar con este modelo completamente diferente a la de un médico convencional. Este modelo trataba a la persona por niveles. Y así fue como nació su pirámide de los 5 Levels of Healing, o los 5 niveles de sanación. Estamos hablando de que esto fue más o menos en la década de 1980 que desarrolló este modelo. Les voy a incluir aquí la pirámide original del Dr. Dietrich. Y el doctor también acompaña esta pirámide con una tabla donde explica cómo experimentamos cada nivel, con qué ciencia se relaciona y qué métodos de diagnóstico, qué herramientas o tratamientos utilizan cada uno. Entonces me parece una guía muy clara para entender por qué no todas las enfermedades se resuelven en el mismo nivel. A ver, algo que a mí me parece muy interesante es que él mismo explica que no inventó este modelo desde cero. Simplemente organizó sus conocimientos que ya existían desde hace miles de años, los aprendió y los organizó y se inspiró. Ahora, él también menciona que se inspiró por los Yoga Sutras. Y yo noté que esos mismos conocimientos son los mismos que tenemos en pueblos indígenas aquí en México, en Perú, en civilizaciones antiguas. También es muy parecido a la medicina tradicional china, que tienen los mismos niveles del ser. Y describían al ser humano todos estos como un conjunto de diferentes niveles. Y la propuesta era que una enfermedad se puede manifestar en el cuerpo físico, pero el origen puede encontrarse en niveles superiores, como el energético, el mental, el intuitivo, por ende el espiritual, creyendo en estas medicinas que somos seres espirituales también. También él proponía que para lograr una sanación profunda, muchas veces hay que trabajar en varios niveles al mismo tiempo, dependiendo cada paciente. Bueno, yo cuando leí sobre él y vi esta pirámide en uno de sus libros, sentí un clic fuertísimo. No sé si lo han sentido con algo. Sentí que esta información simplemente me hizo clic. Entendí que la nutrición, lo que yo estaba haciendo, que me apasionaba, también podía verse desde estos 5 niveles del ser. Fue entonces cuando decidí traducir su pirámide al mundo de la nutrición, a mi mundo. Él utilizaba este modelo para comprender y tratar enfermedades. Yo decidí utilizarlo para algo diferente, prevenirlas.
Ahora, si te interesa profundizar en este tema, te recomiendo su libro de 5 Levels of Healing. Empieza con este, tiene varios. Súper recomendado. Este modelo no forma parte del consenso científico actual, eso es importante, pero aún así a mí me parece una propuesta muy valiosa para entender a la persona, al paciente, de una manera muchísimo más completa. Hay algo que me gusta mucho de este doctor Dietrich también. Él nunca intentó demostrar científicamente nada, la existencia de estos 5 cuerpos. Él sabía que algunos de estos niveles eran difíciles de comprender, especialmente el espiritual. Son difíciles de estudiar en la ciencia y con las herramientas de la ciencia actual. Lo que realmente intentaba él responder era una pregunta clínica muy sencilla. ¿Por qué algunos pacientes siguen enfermos aunque sus estudios físicos ya salgan normales? Esa pregunta fue la que le dio origen a todo su modelo. Y esa misma pregunta fue la que me inspiró a mí a desarrollar mi propia forma de entender la nutrición holística en un todo. Entonces aquí van los 5 niveles de la nutrición holística. 1, el cuerpo físico. Cuando trabajamos en el cuerpo físico, primero tenemos que ver cómo está. Para esto utilizamos herramientas que sean tangibles, que podamos ver. Los laboratorios de sangre, por ejemplo, ver tu sangre dice exactamente qué se está manifestando a nivel físico. Observar los ojos, iris, manos, las manchas de la piel, la materia fecal, distinguir los olores de tu cuerpo. Todo eso nos habla de un estado físico. Y aquí entran los tratamientos como la herbolaria, la suplementación, la medicina moderna, la medicina convencional, las cirugías, los hospitales, las medicinas. Prácticamente todos los hospitales trabajan en este nivel. Ahora, ¿cuáles son los alimentos de este cuerpo? La luz solar, los alimentos que vienen de nuestra tierra, de nuestra madre tierra, el agua viva, todo lo que es tangible. También el placer, el gozo, la sexualidad, reír, disfrutar, todo eso son placeres físicos y nos hacen vivir de manera tangible esta experiencia humana, ¿no? Pensamos que solo nutrimos el cuerpo con comida, pero también lo nutrimos con experiencias que nos hagan felices. Número 2, el cuerpo energético. Ok, este cuerpo energético que viene después del físico, yo también lo relaciono con el cuerpo emocional, porque las emociones finalmente son vibraciones. Y esto está medido por la ciencia, es medible. Aquí entran las disciplinas como acupuntura, reiki, todos los equipos de bioresonancia, todos los enfoques que buscan trabajar la energía del cuerpo. Y también quiero decir algo muy importante aquí. En esta área existen personas muy preparadas y muy sensibles a la energía, pero también existe mucha charlatanería. Tengan cuidado, no podemos confiar en cualquiera que nos va a arreglar las chakras para trabajar algo tan delicado como nuestra energía. Y sí, es difícil saber quién. Desde mi perspectiva, el cuerpo humano no es únicamente materia. Cuando te conectas con un voltímetro y haces una medición estando en contacto con la Tierra, obtienes un resultado. Si tú cambias el aislamiento del cuerpo, te mueves o agarras el celular, te pones unos zapatos de plástico o agarras algo eléctrico, esa medición, el voltaje va a cambiar. Entonces, físicamente te ves igual, pero eléctricamente no. Ese pequeño experimento que pueden hacer en casa nos recuerda que somos energía. Háganlo. Aquí también entran los campos electromagnéticos, o sea, la electricidad, la radiación, todo el ambiente energético que nos rodea. ¿Y cuál es el alimento de este cuerpo? Las frecuencias, la música de los cuencos, de los gongs, de instrumentos, obviamente, no mucho la música moderna. Las emociones positivas también. Para mí los alimentos más importantes emocionalmente son el perdón y la gratitud. Es difícil perdonar a quien más daño nos hizo. Qué difícil es agradecer incluso en los momentos complicados, ¿no? Y justamente por eso creo que este es uno de los trabajos más profundos de cualquier ser humano. Número 3, el cuerpo mental. Llegamos al cuerpo mental. Aquí es de los cuerpos más importantes. Aquí viven nuestros pensamientos y nuestro sistema de creencias, ese sistema con el que crecimos. Primero aparece el pensamiento y después aparece la emoción. Por eso este va después del emocional. Si durante un tiempo piensas desde el miedo, desde el enojo, desde el resentimiento, tarde o temprano esto se va a convertir en emociones que terminan instalándose en tu cuerpo, en tu sistema nervioso. Y por eso cuidar nuestros pensamientos es tan importante. Joe Dispenza es uno de los autores que más me gusta estudiar en este tema. Él está muy enfocado en este cuerpo y él habla de la neuroplasticidad y explica que el cerebro nunca deja de cambiar, nunca deja de crecer. No me refiero a que crezca de tamaño, de volumen, me refiero a que puede crear nuevas conexiones neuronales durante toda la vida. Entonces haces una red neuronal enorme. ¿Cómo? ¿Cómo alimentamos este cuerpo? ¿Cuáles son los alimentos? Información. Nunca dejes de aprender, nunca dejes de leer. La lectura, el aprendizaje, las experiencias nuevas
con preguntas, cuestiónate, con nuevas filosofías, con la capacidad que tienes de hacerte preguntas sobre la vida e investigarlas. ¿No te ha pasado que lees un libro y al terminarlo empiezas a tomar decisiones completamente diferentes, o cada vez que haces algo piensas en ese libro, obviamente que sea de hábitos, de filosofía? Un libro cambia la vida, cambia el mundo, cambia la manera de pensar. Y cuando cambian tu manera de pensar, cambian tus acciones, tus creencias. Ahora, existen también las creencias inconscientes, que probablemente son más difíciles de transformar. Y sí, son esas voces que viven en nuestra cabeza, a veces no las sabemos descifrar y vienen desde la infancia. Esas frases que escuchamos una y otra vez que a veces pueden sabotearnos, ¿no? Vienen de nuestros padres, de nuestros maestros, del entorno que nos hicieron creer algo sobre nosotros mismos. Por eso muchas personas dicen que la riqueza o la pobreza pues empieza desde la mente. Aunque cambien todas las circunstancias externas en tu vida, muchas veces sigues actuando desde el mismo programa mental. Nuestro cerebro funciona como un programa de computadora. Véanlo así. La información que recibe todos los días lo está programando constantemente. Entonces, ¿qué estás viendo diario en redes sociales? ¿Qué películas consumes? ¿Qué conversaciones escuchas? ¿Qué palabras permites que entren todos los días a tu mente? Todo esto alimenta tu cuerpo mental. Y para mí es uno de los niveles más importantes, porque antes de cambiar nuestras emociones y antes de cambiar nuestro cuerpo físico, necesitamos cambiar muchas veces nuestra manera de pensar. Ahora, número 4, el cuerpo intuitivo, el cuarto nivel. Después que viene el cuerpo intuitivo, este cuerpo habla de esa vocecita. Mucha gente le llama corazonada. Es ese momento en que vas a tomar una decisión o elegir un trabajo o conocer un amigo nuevo y algo dentro de ti te dice, no me vibra, aquí no es, foco rojo, sal corriendo. Esa es la intuición. Para mí, este cuerpo representa la capacidad de entender por qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de todo lo que hacemos y hacia dónde queremos dirigir nuestra vida? Me está dando el sol ya. Me voy a tener que ir para allá. Me tuve que mover, que ya me está dando el sol. ¿Cómo se desarrolla este cuerpo? Con intención, con propósito. Llega un momento en tu vida que te preguntas, ok, ya tengo dinero, ya trabajo en una empresa, ya tengo a mi familia, ya soy exitoso, cada quien su éxito personal. Ya tengo un cuerpo sano. ¿Y ahora qué? ¿Para qué hago todo esto? ¿Cuál es mi propósito más allá de la salud? Cuando empiezas a responder esas preguntas, comienzas a descubrir tu cuerpo intuitivo, comienzas a conectar con tu propósito. Y aquí es donde, desde mi perspectiva, también entran muchas herramientas. ¿Como cuáles? La astrología, la medicina ancestral, los sueños, las experiencias donde sientes que tu conciencia va mucho más allá del cuerpo físico. Experiencias expansoras de conciencia. También entran las ceremonias ancestrales, con medicina ancestral, el ayahuasca, el peyote, los hongos. Aquí quiero hacer una pausa muy importante. Si algún día decides tú vivir una experiencia así, jamás lo hagas por curiosidad o para ver qué se siente, ¿no? Shh, Pepito. Hazlo solamente si hay una intención muy clara, una pregunta profunda hacia tu propósito. Si quieres recorrer este camino, aprovéchalo para recibir información, no para vivir una experiencia y a ver qué pasa. Y también quiero decir algo más. No necesitas ninguna medicina, ninguna droga para conectar con este cuerpo. Puedes lograrlo a través de la meditación, el breathwork, maravilloso, la contemplación o simplemente aprendiendo a escucharte. Y esos momentos, si los vives, se describen como si por un instante dejas de sentirte en tu cuerpo físico y recuerdas que eres algo mucho más grande que está habitando este cuerpo, pero lo separas de la materia. Es increíble vivirlo. Para mí es maravilloso. También la astrología forma parte de este nivel, y no porque determine tu destino, nunca te va a decir nada del futuro, sino porque te invita a preguntarte qué significado tienen los ciclos de tu vida, todo lo que experimentas, qué significado tiene el tiempo, nuestro lugar dentro de este gran universo, la información de todo lo que nos rodea. La luna controla los océanos. Siempre me ha parecido válido preguntarnos qué otras relaciones existen entre nosotros y todos los cuerpos celestes, todo el cosmos completo. Este cuerpo, para mí, se nutre con estos alimentos: la intención y el propósito. Quinto y último cuerpo, el cuerpo espiritual. Llegamos al último nivel, el cuerpo espiritual. Y aquí quiero dejar muy claro que es completamente mi opinión. La ciencia actual no puede demostrar que somos un espíritu, pero yo sí lo creo. También creo que mientras vivimos esta experiencia humana, nunca podemos experimentar el estado espiritual del todo, por completo. Estamos viviendo dentro de un cuerpo físico,
Entonces, creo que hay momentos en donde podemos sentir una pequeña parte de él. ¿Alguna vez has sentido una felicidad tan profunda que como que es un instante que todo está bien y respiras y agradeces y dices, "Ay, estoy muy feliz, no necesito nada más"? Es como un momento espontáneo que sientes mucha paz. Para mí, esos momentos son los pequeños destellos de nuestro cuerpo espiritual. Muchas personas describen sentir esto muy parecido durante experiencias cercanas a la muerte, durante meditaciones muy profundas, durante estados de contemplación. Y sí, también algunas drogas pueden producir estas sensaciones parecidas. Por eso hay tantas adicciones. Y no estoy diciendo que las consuman, al contrario, ese no es el camino. Porque por esa sensación de bienestar tan intensa, muchas personas terminan desarrollando una gran adicción, pero es por medio de un químico externo que va a descontrolar los químicos de tu cuerpo. Y este camino tiene un costo muy alto. Sí, existen muchas formas mucho más sanas de llegar a estados profundos de paz. Siempre he pensado que también aquí entra el sueño. En esta vida, cuando morimos, despertamos y estar despiertos en vida humana es como el sueño. Y hay que vivirlo, y hay que disfrutarlo, y hay que programarlo, y hay que aprender de ella. Es como una escuela, porque algún día regresamos a la fuente de donde venimos. ¿Y cuál es Pepito, ¿y cuál es el alimento de este cuerpo? Uno solo, el silencio, la contemplación. Necesitamos hacer más silencio, menos ruido, menos distracciones, más calma, más paz, más momentos donde podamos escucharnos. La vida siempre tendrá olas, siempre habrá momentos de muchísima felicidad y después llegan otra vez momentos de estrés, preocupaciones, los problemas. Pero eso también forma parte de la experiencia humana. También viene a enseñarnos algo. Les voy a dejar aquí la pirámide que yo traduje a los 5 alimentos del alma de la nutrición holística, con cada cuerpo físico, energético, mental, intuitivo, con sus alimentos, sus terapias y sus herramientas, con el fin de prevenir. Esto no es el camino de sanación como lo hizo el doctor, esto es para la prevención. En mi reflexión final, estos son para mí los 5 alimentos de los 5 cuerpos y esta pirámide la comparto con mucho amor. Escribir y hacer este video de este tema me emociona muchísimo porque literalmente representa la base de todo lo que hago en consulta. Cuando yo descubrí esta pirámide y el trabajo del doctor Dietrich, su manera de entender la enfermedad conectó con mis creencias y con mi forma de ver la salud. Y yo supe a qué me quería dedicar. Entonces, llevo muchos años estudiando la medicina ancestral, pero viviendo en esta era, también entendiendo que no venimos de esas civilizaciones antiguas. La astrología también la estudio, la nutrición funcional y todas las distintas formas de entender al ser humano. Y ese día que leí a este doctor, entendí que tenía que integrar esta visión y así nació mi forma de practicar la nutrición. No solamente alimentar un cuerpo, sino acompañar a una persona a que se alimente completamente de estos 5 cuerpos. Mi creencia más profunda para acompañarte es que la verdadera nutrición no empieza del plato, empieza en todos los niveles del ser.